Bienvenidos al Bibliófilo. Sigo con la lectura de los ganadores del Premio Nobel de Literatura. Hoy estoy con una obra que en un inicio pensé que me iba a contar sobre la Primera Guerra Mundial, debido a su título, pero acá se nos presenta más bien una autobiografía. No estoy seguro que lo sea, pero el tono parece sugerirlo, porque me recuerda mucho Cuando la vida empieza de Bunin, ya que parece contarnos la historia de los inicios de Olof, desde su infancia hasta su madurez, hasta cuando se hace adulto. En las dos obras que están aquí reunidas, que son Era el año 1914 y Aquí tienes tu vida, de Ewen Johnson. Me sugiere que es una obra autobiográfica porque él constantemente está hablando de su vida, de su infancia, pero también en cómo quiere cambiar, en cómo quiere transformarse. Y tiene muy presentes el poder de la palabra y la narración de historias, como acá. Entonces le pareció a Olof que estaba viajando a través de un país de fantasía, un país de cuentos de hadas, lleno de posibilidades, donde uno pudiera encontrarse con cualquiera que explicase todo lo que le puede suceder a uno. Los hombres con camisas azules se guiñaron el ojo. Christianson puso una cara triste, pero para Olof era un narrador de cuentos, su realidad era una saga y todo lo que salía de su boca se convertía en cuentos. Quisiera ser de esta manera, pensó Olof, saber explicar historias acerca de todo. Resalta aquí el poder de la literatura y en cómo nuestra vida constantemente está rodeada de historias. Historias de toda clase, inspiradas en leyendas, inspiradas en la tradición oral y más en la actualidad, inspirada en los libros que nos acompañan. Vamos a ver que el autor nos va a contar la vida de Olof, en donde él cuenta sobre su infancia y en cómo se ve obligado a trabajar desde joven, pero constantemente nos remarca tanto el poder de la palabra como sus deseos de transformación, de no quedarse solamente allí, de no quedarse como un trabajador más. Y a lo largo de sus experiencias nos va a contar las historias de tradición oral, como es la historia de los tísicos, los enfermos, que son discriminados en su sociedad, y la leyenda de Johanna y su familia, donde nos va a contar cómo es la vida en el norte de Europa, en Suecia, llenándola de todo el folclore. Esta obra se me hace muy parecida a Un día en la vida de Iván Denisov, de Alexander Solzhenitsyn. Pero voy a remarcar aquí una gran diferencia, y es que si Alexander nos presentaba el tedio que hay en los prisioneros de guerra, vamos a ver que él aquí nos va a presentar la alienación, todo el tedio y aburrimiento que hay en la vida de los trabajadores. Y vamos a ver que la relación con el mito de Sísifo se ve claramente demarcada, pero con un desenlace trágico. Y más tarde tuvo que reconocer que eran todos los sensatos y cuerdos que resultaba posible ser en la vida que ellos llevaban. Los muros a su alrededor eran absolutos, insuperables. Futuro y pasado estaban cercados por una barrera. Trabajo, riesgo, trabajo, riesgo. Mirada en su totalidad, su vida tenía que parecer horrible, pero si se cogía un día a la vez y se miraba bien, dejando correr minuto tras minuto, no resultaba tan terrible de todos modos. Era su vida, estaba acostumbrado a ella, quizás incluso les gustaba. Tomaban rapé y soltaban tacos. Sus alegrías eran de muchas maneras. No eran libres si estaban seguros, pero vivían. Su vida continuaba. Su modo de ser se iba formando según la aspereza de la existencia. Tiraban del molino y aprendían a dar vueltas y a sacar un poco más que gris descontento y desesperación de su andar por este mundo. Como les digo, nos muestra toda la alienación que hay en estos sísifos que están atados a la noria, que están atados al trabajo y solamente tienen el trabajo y el riesgo para sí. Pero aún así nos muestra que dentro de la vida hay pequeñas satisfacciones y alegrías. ¿Y acaso estas puedan ser las historias que los rodean? Y esta obra me causó gran interés en cómo remarca la alienación, en cómo la vida de los campesinos, de los trabajadores, es como un castigo al modo de Sísifo, donde no tienen nada más sino sus trabajos.
que comparado con la de Alexander en Un día en la vida de Iván Denisovich, que era un prisionero de guerra, se me ve aquí el paralelo en cómo, si bien no son prisioneros, están atados y no son libres por las condiciones materiales de la vida. Y es que Olof nos va a presentar cómo su vida transcurre a lo largo de varios trabajos, y todos estos trabajos comunes, pero igualmente alienantes, porque nos cuenta desde su paso por la serrería, por el riesgo de mover y canalizar los troncos a lo largo del río para que lleguen a las serrerías, como un sirviente en una casa donde también se ve abocado a la tierra y en trabajar a la tierra como un labrador. Y en todos los casos nos presenta la alienación, esa cosificación del ser humano. Por eso me gusta este pasaje que dice así: Olof era la horca con la que limpiaba. Quería decir que ya era suficiente y que había sido una buena idea la suya de hacerle cortar la leña al chico. Olof era su hacha. De repente preguntó cómo se llamaba el muchacho. Esto no lo había hecho antes, pero ahora quería tener un nombre, un mango para cogerlo cuando necesitara usarlo. Mostrándonos a lo largo de esos relatos y esas experiencias de vida que se sentía como una herramienta de trabajo más. Lo cual se enlaza con una de las historias que más me gusta que se relatan acá, y es como en una familia nos muestra un aspecto quijotesco de ella, en donde tenemos a la mujer responsable por la alimentación y la manutención de la familia, y al padre que, abrazando una ilusión, se nos muestra más idealista. ¿Cómo no ver aquí esa dicotomía entre el idealismo y el materialismo que se nos presentaba en el Quijote, pero aquí representado con las experiencias de vida, con una historia muy humana? Veámoslo acá. Todo esto te lo puedes quedar si trabajas duramente e intentas hacerle trabajar a tu marido, y si le das bien de comer a tus hijos para que crezcan y lleguen a ser trabajadores que te puedan ayudar. Nunca más tendrás tranquilidad. Cada momento tienes que pensar en lo terreno y debes ser humilde para poder trabajar mucho. Si no lo haces, te volverás perezosa y obstinada y no tendrás la verdadera paz en tu alma cuando llegue el momento de morir con gratitud. Pero el sufrimiento del hombre era de otra clase. Sintió fervor e inquietud, pero ante las cosas irreales, cosas absurdas y sin importancia desde el punto de vista prosaico. Daimón, la voz interior, le hablaba y le dijo: tendrás un montón de ramas secas y un sueño. Es la misma cosa. Debes intentar salir del sueño, que es el montón de ramas, para poder llegar a otro sueño aún más bonito y a otro montón de ramas aún más hermoso que te esconderá aún mejor y te dará un alma aún más delicada. Mostrándonos que tenemos al materialista que está atado a las tareas terrenales y a las necesidades físicas, y en contraposición tenemos al marido atado a una ilusión, a un idealismo. Y vamos a ver que el desenlace que él nos presenta es aún más trágico, mostrándonos que el Sísifo, atado a su tarea cotidiana, va a tener un desenlace existencial y absurdo, porque nos va a representar que el desenlace trágico se da con la imposibilidad de cumplir los sueños. El padre dice hacia sus hijos, y dice lo siguiente para que los niños se acuerden durante toda su vida como palabras de oro. Primero me quitaron el bosque y me dieron una ilusión. Luego me quitaron la fuerza, casi se desprendió de mí y se cayó, quedó olvidada en alguna parte. Luego se llevaron la ilusión. Me gusta este desenlace porque nos muestra que muchas veces en la vida actual se nos presentan los mitos del éxito, diciéndonos que podemos hacer cumplir nuestros sueños sin importar lo que sean. Pero también vamos a ver que a esta persona le quitaron su ilusión. Ni siquiera Sísifo tuvo un castigo tan terrible como este. Quitarle la ilusión de que lo que estaba haciendo tenía un sentido, tenía un objetivo. Me parece que esta gran obra nos presenta así unas descripciones de lo que es la alienación en el trabajo. Y describiendo su época, creo que también describen la actual, en donde tenemos más distracciones, más tecnología, pero la alienación y la cosificación del hombre sigue presente. Y por eso está de alguna manera relacionado con lo que presentábamos en la Metamorfosis de Franz Kafka, donde nos presenta que la utilidad que tenemos para la sociedad es lo que va a permitir que seamos o no parte de la sociedad, que nos veamos o no segregados o discriminados de ella. Nos dice así luego de un accidente de trabajo en el cual reemplazaron la vacante con una persona especial. Dice así:
Johansson opinó que en las manos de un poder superior está el decidir sobre la sensatez y la cordura. Recibes una determinada medida de inteligencia. Y además es más barato con un hombre que no está en sus cabales. Eric, el loco, pertenece a un círculo de 6 hermanos idiotas. A pesar de todo, no es el que está peor entre ellos, ya que tiene suficiente conocimiento para no tener que ser mantenido por el municipio y la parroquia. Este pasaje me gusta enormemente por la relación que hacía con Frank Kafka, en donde la utilidad para la sociedad va a determinar que seamos vistos como una cucaracha y discriminados con aversión o no. En este caso, este loco, este idiota o este discapacitado, al ser todavía productivo en la sociedad, no va a ser discriminado, no se le va a apartar. Me gusta mucho esta obra porque muestra la vida común en la época y describe las condiciones de trabajo, donde también nos presenta accidentes de trabajo que en la época que nos describe, hacia el inicio del siglo XX, eran achacados al propio trabajador y no a las condiciones de trabajo. Me parece que este documento histórico nos hace tomar conciencia sobre lo que es el trabajo y los riesgos que corremos como trabajadores. Y este documento histórico también nos va a presentar acaso aparatos que las actuales generaciones no conocerán. Dice así: una vez había visto un gramófono. Cuando seáis grandes y salgáis al mundo, veréis una máquina que habla, dijo. Isaac se empezó a reír. Aquí no faltan máquinas que hablen, dijo. Pero Johann Algot Christus le preguntó una y otra vez cómo era la máquina que hablaba. Le dijo que tenía una trompa y una manivela, y había que darle no sabía cuántas vueltas. Luego le colocaron encima algo que parecía una torta de pan, pero negro, y la máquina empezó a hablar. Todo lo que uno quería, y cantaba y silbaba. Me gusta mucho esta obra porque además de mostrarnos estas descripciones de aparatos que acaso las personas desconozcan en la actualidad, así como Silas Marner nos presentaba la descripción de la revolución industrial que se presentaba en Inglaterra, aquí también nos va a presentar los cambios que se presentaron en la sociedad. Uno de los que más me gusta es la presencia de la electricidad, porque logra mostrar cómo cambian las costumbres con estos nuevos artefactos, con estos inventos. Dice así: la jornada de trabajo se aproximaba a su fin. Una parte del día es realmente tuyo entonces, no del todo. Si encuentras a Halbert, el dueño, tienes que quitarte la gorra y murmurar un saludo. Pero por lo demás, una buena parte del día es tuya. Eres dueño de la parte oscura. Pero ahora se le puede sacar un dinerito a la oscuridad también, ¿no es verdad? Sin embargo, tienen que recobrar el aliento antes de que la oscuridad venga para imponer de nuevo la dura luz. Me gusta porque este pasaje nos muestra cómo no somos dueños ni siquiera de nuestro día y que con los avances de la tecnología, esa oscuridad que antes era propiedad de cada individuo, al volverse productiva, al volverse un día, una luz dura, artificial, un día artificial, se vuelve también propiedad del dueño del trabajo, del dueño de la empresa. Un rasgo distintivo de la obra que nos presentó es cómo él a lo largo de la obra le da importancia a las palabras. Constantemente está remarcándonos que la palabra tiene poder. Y aunado al trabajo, nos dice así: había trabajado tan duramente en sus días y se había quejado tan tercamente que las palabras de las quejas y del duro trabajo ya no tenían filo ni valor. Y por ello tenía que rendir tributo a los forasteros cuando venían alguna vez, con palabras que había cogido de la época. O en otra parte, no tenía oraciones para rezar, porque las oraciones eran palabras sin sentido, palabras que tropezaban hacia la oscuridad y andaban buscando en lo incierto. Él remarca que las palabras tienen un poder, pero a fuerza de usarlas tanto, se iba desgastando su filo y su poder. Y las oraciones que en algún momento pudieran ser un consuelo para los trabajadores, empezaban a perder su eficacia y las personas caían en el tedio, caían en el aburrimiento y en la alienación del trabajo, donde ya no tienen el remanso ni el descanso que ofrecen las palabras y las historias. Sin embargo, él alza a la literatura con todo su poder creativo, con todo su poder recreativo, para ofrecer la literatura a la gente, a los trabajadores, como un consuelo.
Y por eso nos cuenta todas las historias y leyendas del folclore del cual está rodeado y del cual hacen parte y se les permite el uso a todos los trabajadores sin importar de lo que sean dueños. Y nos dice así: las historias de allá del sur que le habían acompañado durante toda su infancia y las que había heredado y las que quizás sus padres también habían heredado eran verdaderas, pero tenían una verdad especial. No se podían plantar aquí porque entonces ya no crecían, se morían. Quizás son tan viejas y frágiles que ya no se pueden contar con palabras, no lo aguantan. Y están en la sangre, se quedan allí y se vuelven un sentimiento, una idea. No puedes nunca más penetrar en ellas, pero sabes que existen, aunque sea en una realidad tan remota que solo puede ser una leyenda. Los invito a que lean esta maravillosa obra y se dejen seducir por todas las historias que nos cuenta y que son las historias de su folclore. Espero que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.